Hay unidad, hay amor, pero también hay diferencias, pero también hay diferentes perspectivas. Hacer algo por el prójimo, con independencia de su credo religioso, con independencia de si asiste o no a una congregación. Es un ser humano, merece nuestro respeto, tiene dignidad y por lo tanto, si está en nuestras manos, podemos hacer algo. Aparentar que somos una iglesia perfecta porque no lo somos. Hay errores, hay limitantes, hay carencias. Quizá como iglesia no estamos de acuerdo con ciertas prácticas. Sin embargo, no significa que haya un rechazo a la persona. Los tiempos del Santo Oficio, de la Inquisición, inclusive dentro del protestantismo también hay capítulos dentro de la historia donde ha habido situaciones agresivas, de persecución, etc. La iglesia se reúne para adorar, pero debe salir para servir. Pareciera ser que la iglesia está fuera de moda. En primer lugar, yo diría, es porque a veces nosotros, al cerrar las puertas, al cerrar esa situación, hemos alejado a la gente. La Mera Neta con Roberto Mantilla. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a La Mera Neta, un placer saludarles. Hoy tenemos un capítulo muy especial porque se encuentra aquí conmigo un amigo, pero que es un amigo que además de ser mi amigo, se preocupa por las personas. Él es ministro religioso y me da mucho gusto recibir a Rodolfo Rivera de la Rosa. Gracias, Roberto, un gusto estar contigo. Para mí también es un gustazo. Teníamos ya mucho tiempo sin vernos. Sí, por una otra razón no habíamos coincidido, pero bueno, aquí estamos. Correcto. Dios, ¿no? Tenemos pendientes por ahí, no sé qué vas a querer, ¿carne asada o las milanesas? ¿Por dónde nos vamos? Yo creo que las dos, pero empezamos con las milanesas. Sí, en diferentes días, ¿verdad? Sí, no tienen que ser seguidas. Sí, para comer un poquito más. Órale. Oye, Rodolfo, te conozco realmente pues ya de algunos años. Y eres ministro religioso, ahorita diriges parte de la iglesia, de la iglesia metodista. ¿De México? Sí, platícanos cuáles son tus funciones actuales y luego nos vamos poquito atrás desde que iniciaste como ministro metodista. Claro, con gusto, Roberto. En junio de 2018, dentro de nuestra denominación, que es la Iglesia Metodista de México, fui electo como obispo. Dentro del metodismo mexicano, la función de obispo es administrativa pastoral. Administrativa, ¿por qué? Porque aparte me nombran como representante legal, es decir, para aperturar cuentas, para trámites ante Segov, ante cualquier instancia, sea del gobierno, sean bancarias, etcétera, ¿no? Pero también para dar trámite a situaciones laborales. ¿Por qué? Porque estamos dentro de los parámetros del SAT, dentro de la ley laboral, ¿verdad? El seguro social, entonces todo eso también tengo que darle trámite. Y en el ámbito pastoral, que es lo principal, sin descuidar lo otro, por supuesto, y la pastoral está al tanto de los ministros que forman parte de nuestra área, que le llamamos conferencia, pero también de cada una de las congregaciones, con sus retos, con sus problemáticas, con sus logros o con sus celebraciones, ¿no? Y realmente la vida de la iglesia en general es como una familia. Hay unidad, hay amor, pero también hay diferencias, pero también hay diferentes perspectivas, y eso es un reto, ¿no? Entonces, tratamos en medio de la tesitura de la unidad, de la comprensión, de la comunicación, poder dar trámite, escuchar sobre todo y acompañar en las diversas circunstancias que vamos atravesando. Correcto. Dentro de la organización de la Iglesia Metodista de México, el ministro se le denomina pastor. Sí. Pastor. Entonces, tú coordinas la chamba de ellos y también estás al pendiente de que pues ahora sí emocionalmente, mentalmente, espiritualmente se encuentren bien para desempeñar su chamba. Sí, por supuesto, sí. Definitivamente el término que usamos en generalidad es pastor. Hay un proceso para llegar a ser presbíteros dentro de nuestra iglesia. Los pastores tienen que estudiar, tienen que cumplir con cierta malla curricular, pero también a lo largo de varios años se está al tanto de su carácter. Su carácter no es si se enojan o no, sino en cuanto a su función, en cuanto a su desempeño, en cuanto al carácter también de fidelidad familiar, con la comunidad eclesiástica, su comportamiento. Su comportamiento en general, exactamente. Y aunado a eso, por supuesto, es un acompañamiento y supervisión, no desde la óptica de castigar, ¿verdad? O lo haces bien o te vas, no, sino la supervisión, en qué podemos apoyarte, qué podemos hacer para que dirijas bien tu iglesia, para que puedas desempeñarte bien esta función, porque queramos o no, la pastoral no es un trabajo en que voy, cumplo ciertas horas y se acaba. Es una función 24/7, es una función complicada, es una función muy desgastante porque hay funerales, porque hay problemáticas, hay divorcios, hay violencia, hay retos sociales
Y la perspectiva pastoral tiene que estar abierta y lista para poder, repito, acompañar, escuchar y dar una palabra, ¿verdad? Un asesoramiento a las personas que pasen todo eso. Entonces, en ese ámbito se trata desde mi función acompañar, acercar materiales, experiencias, recomendaciones para poder ejercer esa función. Correcto. Tú ahorita estás en el área episcopal, eres el obispo. Sí. Y cubres un área de varios estados. Es Sí. a ver si no me equivoco. Ajá. Chihuahua, parte de Durango, Coahuila y no más. Y otro La estado. Laguna, la comarca lagunera, Ajá. hablando de Coahuila, nada más la comarca lagunera y el norte de Zacatecas. Ah, además de Zacatecas lo que también. tú has mencionado. Sí, correcto. Entonces, todas las iglesias metodistas están bajo tu cuidado, Sí. bajo tu responsabilidad. Sí. ¿Cuántas congregaciones o cuántas templos o iglesias, centro, ¿cómo le llaman? ¿Centros de predicación, algo así? Sí, puntos de predicación. Puntos de predicación. Sí. Iglesias establecidas con iglesias en formación, que son las que van creciendo, ¿no? Tenemos 54. Pero dentro de esas 54 existen diferentes puntos de predicación, que van desde que se reúnen 2, 5, 10, 20 personas, un poquito más. No son netamente una iglesia, es decir, no sostienen al pastor, ¿verdad? No tienen capacidad económica todavía, le llamamos punto de predicación. Entonces, en general, podría decir en este momento que rebasamos quizá 65, quizá 70 iglesias con puntos de Con puntos predicación. de predicación. Ok. Y luego, además, la iglesia metodista tiene, mucha gente lo desconoce esto, tiene un área que le llaman de acción social, que tiene que ver, por ejemplo, con la educación, con el servicio hacia la comunidad. Me parece que ahí les falta pararse el cuello poquito, como dice, cacarecar más el huevo, porque mucha gente desconoce. Okay. ¿Cuáles instituciones tiene actualmente la iglesia metodista? Sí, claro, gracias Roberto por preguntar, eso es importante, porque finalmente es un fundamento que tenemos como iglesia. Lejos de querer aparentar que somos una iglesia perfecta, porque no lo somos. Hay errores, hay limitantes, hay carencias, de todo, desde la pastoral como iglesia. Sin embargo, un parámetro muy importante y algo medular dentro de nosotros es precisamente el acercamiento al prójimo. Estamos convencidos desde la lectura bíblica que el llamado de Jesús de Nazaret es hacer algo por el prójimo, con independencia de su credo religioso, con independencia de si asiste o no a una congregación. Es un ser humano, merece nuestro respeto, tiene dignidad y por lo tanto, si está en nuestras manos, podemos hacer algo. Ahora bien, concretamente en nuestra conferencia, en nuestra área, tenemos varios ministerios, por ejemplo, o servicios. En Ciudad Juárez tenemos el albergue para migrantes, que ha sido uno de los principales en aquella ciudad, en donde inclusive la ONU, la Cruz Roja, el gobierno estatal, municipal y otras instancias públicas y privadas han estado apoyando porque ha tenido mucho auge este ministerio. Se atienden migrantes desde lo individual hasta como familias. Para no ir tan lejos, la siguiente semana voy a Ciudad Juárez para, junto con otras personalidades, inaugurar una segunda área porque ha estado creciendo por la demanda. Sí, ahora ¿verdad? hay mucho movimiento, Exactamente, ¿no? Pero sí, creemos que el migrante merece atención, dignidad, y si podemos brindar techo, comida, atención pastoral, espiritual, lo hacemos con gusto. Y otra área muy importante y floreciente que estamos teniendo, a Dios gracias, es en la Sierra Tarahumara, particularmente en Krill. ¿Por qué en Krill? Porque ahí tenemos un albergue para señoritas rarámuris. Actualmente están 26, 28 señoritas, pero se esperan un poquito más, ¿no? Conforme vaya avanzando el semestre. Porque este es un servicio que se da de alojamiento, allí viven las señoritas, se les alimenta completamente gratis. Es un refugio que tenemos para ellas, un hogar, una casa hogar, ¿no? por llamar otras palabras, y ellas vienen de sus comunidades a Krill para estudiar. Secundaria, preparatoria, inclusive hasta tenemos señoritas que han graduado a nivel superior, profesional. Sí. Entonces, la acción de la iglesia es buscar y proveer esa ayuda y ese apoyo, repito, en alimento, útiles escolares, conseguir telas para su vestimenta, ¿no? Por supuesto, y mantener en óptimas condiciones el albergue para que ellas vivan por allá. Okay. ¿En la parte educativa? En la parte educativa tenemos nosotros 2 colegios, en la ciudad de Durango y aquí en la ciudad de Chihuahua. Colegio Palmore y el Colegio McDonald's. Son 2 instituciones con más de 130 años de presencia, tanto allá en Durango como aquí en Chihuahua. Y estas instituciones nacen desde la perspectiva del metodismo antiguo, que era proveer educación a los que menos tenían. Sí, que antes no existían las condiciones de educación actuales. Exactamente. Sí, o sea, sí, eso es muy importante mencionarlo, porque nacen
cuando la educación estaba dada solamente a un grupo muy pequeño de la sociedad, sí, muy reducido, y ahora se siembra eso con el Palmore, McDonald's, en Colegio Durango. McDonald's, ajá. Y luego ya después viene todo lo de Gómez Morín y lo que se hace la escuela pública y todo ese asunto. Sí. Pero a ustedes, como organización, vamos a llamarle así, organización religiosa, les tocó sembrar, ahora sí, planteles o instituciones educativas cuando era muy necesario. Sí, necesario. Y me atrevo a decir, en esos parámetros educativos inexistentes. Por ejemplo, muy interesante la historia del misionero William Palmore, que es el que funda aquí el Colegio Palmore, junto con el Sanatorio Palmore en aquellos años. Oye, es otra historia, pero él vio a los niños en la calle y se preguntó por qué no están en la escuela. No podían, no los llevaban. Y se forma entonces, se levanta lo que es hoy día en la calle 12, el Colegio Palmore. Casi lo mismo, la misma experiencia en la ciudad de Durango. Ciertamente son colegios que se le pueden llamar dentro de la categoría privados, sin embargo más del 60 o 70% de los alumnos están becados. Son fines de lucro, son instituciones que viven al día. ¿Por qué? Porque el interés primordial es dar esa educación, ¿verdad? Entonces también en esa educativa tratamos de poder apoyar y corresponder a las necesidades de la sociedad. Correcto. Ahí también pues es importante. Hace muchos años me tocó ser proveedor para el Palmore y me tocó ver que las finanzas, o sea, es cierto, se ve al día porque sí lo que se cobra se utiliza en el gasto corriente del mismo, de la misma institución. Ok, entonces tenemos los migrantes, tenemos el albergue de señoritas Rarámuris y tenemos dos instituciones en Chihuahua y en Durango. Ok. Rodolfo, hay una cuestión que ahorita manejabas tú, que lo que le importa, la visión que le importa a la iglesia es, a la iglesia metodista, ¿no? Es las personas, no nomás los feligreses, no nomás los que vienen y se juntan conmigo. ¿Sí es correcto eso? Sí. ¿Y existe en los principios de la iglesia o existe en los principios de Rodolfo como obispo? Creo que es en los dos escenarios. Definitivamente, como Iglesia Metodista de México, y subrayo de México porque hay independencia, por ejemplo, del metodismo norteamericano, de otros países soladares, pero en México tenemos nosotros, y por escrito, y desde su formación o fundación también, que definitivamente nuestro llamado como iglesia es servir al prójimo, a la sociedad. Nunca pretender ser una burbuja aparte, ausente o separada del mundo en que vivimos. No, al contrario, estando cerca. Y también en lo personal, no solamente como obispo en este momento, porque es temporal. Yo termino mi función, si Dios quiere, en el 2026. Pero, sino también como pastor, como parte de alguien que está convencido en llevar a cabo esta labor de sembrar la semilla de la palabra del Señor desde una óptica de humildad, de acercarnos a la gente. Nunca una perspectiva religiosa, ¿cómo poder explicarlo? Solamente para dignos. No, jamás. Sino, repito, con independencia de credos, inclusive prácticas que al día de hoy, esto es un tema muy presente y álgido. El llamado de nuestra iglesia es a sembrar la palabra de Dios liberadora, con esperanza, a todo ser humano. Creo que el llamado de la iglesia, y también estoy convencido que el papel de la iglesia es, repito, acompañar, pero también de proveer situaciones que puedan dignificar y puedan colaborar en las diferentes dimensiones que tenemos como seres humanos, llámese familiar, laboral, personal, sexual, etcétera, lo que Dios quiere para cada uno de ellos, ¿no? Correcto. A mí me tocó conocerte en una situación muy complicada para mí, para mi familia. Eras pastor, no eras obispo en ese entonces. Y llegué yo a una iglesia ahí en el centro de Chihuahua. Te escuché por primera vez, estabas tú predicando, ¿sí? Estabas dando la homilía, se le llama también acá, sermón, ¿sí? El sermón. Y cuando te escuché, me gustó tu oratoria, tu elocuencia con la que te comunicas, pero lo que me cautivó fue la forma como a mí me recibiste, sin preguntarme ni cuestionar mis demonios, mi pasado, mis vicios, mis miedos, mis complejos, nada de eso. O sea, tú te enfocaste en Roberto. Me gustó. A la fecha, después hicimos amistad y a la fecha nunca me has recriminado nada, sino al contrario, o sea, me has abrazado. Es la visión que comparte Rodolfo, pero también es la visión que debe tener la iglesia
Bueno, en general me imagino, independientemente cuál denominación u organización tenga. Sí, yo pienso que sí. Bueno, gracias por mencionarlo, ¿no? Gracias, Roberto, porque pues de eso se trata, ¿no? De ser fiel a lo que creo que Dios me ha indicado. Que no es fácil, por supuesto, dentro de mis limitantes como ser humano, pero tratamos de acompañar a las personas, ¿no? Ahora, el escenario ideal es que fuera la visión de la iglesia, y no porque yo tenga la razón. Jamás, jamás, jamás. No pienso en esos ámbitos. Pero sí pienso en los principios de Jesucristo, por ejemplo, cuando Él se encuentra con una mujer, no era judía, era extranjera, ¿verdad? No conocemos su nombre, por cierto. Claro, los evangelistas se escriben como hijos de su tiempo, ¿verdad? Y se ponen nombres a veces de los hombres, pero no de las mujeres. Sin embargo, esta mujer, que el Evangelio de Mateo le llama Sirofenicia, es decir, tenía sus orígenes de Siria y aparte Fenicia. Hay uno de los evangelios que le llaman griega también, entonces había una mezcla ahí, ¿verdad? Dentro de toda ella. Y Jesús, cuando ella está ante sus pies, reconoce que ciertamente Jesús había sido enviado al pueblo judío. Sin embargo, ella hace referencia o menciona una frase que taladra, ¿no? En mi mente y que creo que a todos nos debe de poner a reflexionar. Sí, Señor. Ella dice, sí, Señor. Pero aún de las migajas que caen de la mesa podemos comer, ¿no? Y usa una frase ahí que en su momento fue fuerte, ¿no? Como eran vistos los extranjeros por parte de los judíos en aquel tiempo. Sí. Ahora bien, Jesús concede la petición de esta mujer, sana a la hija que ella buscaba. Eso a mí me lleva a pensar, Roberto, y quiero actuar también en esos principios de Cristo, por supuesto, en que yo no soy juez de nadie y que la iglesia, que se supone, ¿verdad?, que somos el reino de Dios y representantes de Cristo en este lugar, no somos jueces de nadie, sino estamos para, repito, apoyar, acompañar, escuchar y ni siquiera aconsejar para que hagan lo que nosotros queramos, sino que escuchen los principios de Dios que traen libertad, que traen justicia. Sin embargo, como decía hace un momentito o con antelación, sí, como iglesia tenemos limitantes y nos equivocamos y queremos que la gente se meta dentro de lo que creemos que debe ser la perspectiva cristiana. No juzgo a nadie. Hemos cometido errores, yo he cometido errores, pero precisamente una lectura liberadora y con el marco de la esperanza de la Biblia, debemos de tener esa perspectiva, o debo, mejor, no puedo hablar por los demás, no, debo tener esa perspectiva de aun cuando la gente tenga sus historias, y en esas historias capítulos soleados y capítulos grises, capítulos difíciles, capítulos complicados, capítulos que a lo mejor quisiéramos que todo el mundo conociera, que consideramos que son dignos de emular. También hay capítulos que quisiéramos que nadie escuchara, que nadie supiera, que nunca se hubiera enterado. Bueno, mi papel no es estar pregonando qué pasó, sino hacerles saber que hay esperanza, que hay fe, que hay salud en Cristo Jesús. Creo que ese es el marco no ideal, sino finalmente el llamado que nos hace Cristo, ¿no? Y que a lo mejor con tropezones, con errores, con limitantes, pero como iglesia queremos hacer, ¿no? Correcto. Hace algún tiempo, Rodolfo, tuvimos una charla, una plática similar a esta, en otro lugar, con otro canal de difusión, en el que te entrevisté y estábamos platicando sobre la visión de lo que en la iglesia se le llama el pecador, ¿no? El que hace algo que su conducta no es dentro de los principios, o lo que consideramos nosotros principios bíblicos o la moral cristiana. Sí. Y tú me dijiste que tú, como pastor en aquel entonces, tú le abrías las puertas a cualquier persona sin importar su forma de pensamiento, su ideología, su afiliación política, y tocamos el tema de las preferencias sexuales. Sí. Esa publicación causó mucho revuelo. Sí. ¿Cómo es la visión de Rodolfo como obispo respecto a una persona que no es, ¿cómo le dicen ahora? De binario, o que no es nomás de hombre y mujer? ¿Cuál es la visión respecto a esto? Gracias por preguntar también, Roberto, porque sí, son temas que no podemos dejar a un lado, que no podemos taparnos los ojos, ¿verdad? E intentar que no están allí. Y sigo, a pesar de los años, Roberto, de aquella charla o entrevista que tuvimos, por supuesto, sigo en la misma posición. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, por experiencia propia. No soy una persona que me considero perfecta, sino una persona que Dios ha tenido misericordia y ha perdonado mi pecado.
y no porque lo merezca, sino por el amor y la gracia de Cristo. Y eso es lo que también pienso y estoy convencido que es el llamado a todo mundo. Quizá como iglesia no estamos de acuerdo con ciertas prácticas. Sin embargo, no significa que haya un rechazo a la persona. Los tiempos del Santo Oficio, de la Inquisición, inclusive dentro del protestantismo también hay capítulos dentro de la historia donde ha habido situaciones agresivas, de persecución, etc. No es la salida. Por eso ponía el ejemplo de la mujer sirofenicia. Jesús tenía argumentos para no recibirla. Haberla rechazado. Sí. Por la condición de su nacionalidad. Por supuesto. Y hubo otras personas que él tuvo encuentros que también había argumentos para rechazarlos, ¿no? Por enfermedad, por demonios, por historias. Tenemos la mujer samaritana, que en el encuentro con Jesús ella dice, bueno, he tenido 5 maridos, aunque Jesús le dice primero, ¿verdad? Has tenido 5 maridos y con el que vives ni siquiera estás casada. Quizá fue repudiada, quizá fue rechazada, quizá enviudó, no lo sabemos a ciencia cierta, pero eran argumentos para que Jesús lo hiciera a un lado. Y con otra, cuando los discípulos lo ven platicando en un pozo, que en el pozo en el mundo antiguo se usaba para conseguir parejas, así era la usanza, ¿no? En el mundo antiguo, pues se escandalizaron, ¿qué está haciendo Jesús con aquella mujer platicando, no? Pero Jesús estaba, teniendo ese encuentro con aquella mujer, y cosa curiosa, o milagrosa, diría yo mejor, Roberto, se convierte en la primera persona misionera en hablar de lo que Jesús estaba haciendo. No fue un hombre, no fue una persona religiosa, no fue un sacerdote, fue esta mujer, y con esa historia, porque Jesús le dijo y le enseñó que de su interior correrían ríos de agua viva, haciendo alusión a Él, y por supuesto a la vida nueva y plena que Él da a través del Espíritu Santo. Entonces, me parece que nosotros, como dije ahorita con antelación, no somos jueces de las personas, sino debemos ser heraldos y sembradores de esperanza a través de la palabra del Señor con las personas, con la visión, las prácticas, ideología que ellos puedan tener. Porque el cambio yo no lo opero. Eso lo hace Dios. Mi función y mi llamado primordial es a sembrar esa palabra, repito, de gracia, de justicia, de perdón, misericordia, de compasión, que no es lástima, ¿verdad? Sino es amor en acción a las personas. Y yo no puedo obligar a las personas para que decidan de acuerdo a mis parámetros. No es mi función y no debe ser el papel de la iglesia. Hemos tenido, repito, capítulos oscuros cuando nos hemos metido en ese ring. Más bien debe ser otras situaciones. Y repito, mi base no es mi propio endamiaje, pensamiento, sino es a través de lo que yo leo en los evangelios, principalmente en la persona de Jesucristo. Correcto. Sabes que me ha tocado platicar con personas de diferentes organizaciones de tipo religioso, ¿no? Que buscan su espiritualidad de alguna otra forma, en alguna otra corriente u organización. Y me ha tocado platicar con sacerdotes católicos. Y ha habido unos padres, muy padres, y que su misma feligresía los considera que son de brazos abiertos y dicen, este padre promueve que la gente venga y se acerque a la iglesia. Por el contrario, también de muchas iglesias o grupos religiosos me ha tocado conocer gente que cierra, pone un candado y tú no puedes entrar porque ya te pongo una etiqueta. Eres esto o eres aquello, piensas así, piensas asá, lo que sea. Y pone una barrera. Entonces, ahí, el que está rompiendo el principio cristiano, el del valor cristiano, pues es la iglesia o es la organización. La iglesia está fuera de moda. ¿Cómo la ves? Sí. Interesante ese tema, por supuesto. Y voy a responder desde nuestra propia tradición metodista mexicana. El fundador de este movimiento, él hablaba, y estamos de acuerdo con esa situación, o comulgamos, ¿verdad?, con esa situación. Él decía, no hay otra santidad más que la santidad social. Es decir, que la santidad no solamente se vive en el ámbito privado. La santidad no solamente es dentro de las paredes de un santuario, un templo. La santidad no solamente se expresa cuando estoy predicando. La santidad tiene su injerencia, su importancia en el ámbito social, es decir, en todas las esferas de mi vida. La iglesia se reúne para adorar, pero debe salir para servir. Eso es la santidad, de acercarse. Entonces, al decir o al pensar, ¿y por qué no decirlo? Ante la situación del reto actual de que pareciera ser que la iglesia está fuera de moda,
En primer lugar, yo diría, es porque a veces nosotros, al cerrar las puertas, al cerrar esa situación, hemos alejado a la gente. Un autor llamado John Stott feneció hace algunos años y él decía que en estos tiempos la juventud es amable con Jesucristo, pero es hostil con la iglesia. Y creo que el hombre tiene razón. Sí conocen de Jesús, han escuchado hablar de Jesús, quizá muchos de ellos crecieron en una iglesia, sea católica romana, sea evangélica, etc. Sin embargo, expresan, ¿verdad?, su rechazo, su animadversión, etc., hacia la iglesia. ¿Pero por qué? Yo creo que no es exactamente por naturaleza de la iglesia, sino porque nosotros mismos nos hemos encargado de hacerles ver que la iglesia no es el lugar para ellos. Por el juicio a su vestimenta, por el juicio a sus gustos, por el juicio, sí lo dije bien, ¿verdad? Por el juicio hacia cómo los vemos. Y no es, insisto, no es el papel de la iglesia. Hace algunos años conocí un pastor que llegaron a una congregación, un grupo de jóvenes iban a cantar, pero los vieron medios hippies, como dijeron ellos, jeans rotos, cabello largo, etc. Y empezó el murmureo, y empezó la murmuración, ¿verdad? El rechazo. Y él decía, ¿de qué se trata? O sea, ¿de qué se trata? ¿Que son salvos los que se vistan como yo? ¿De que solamente son dignos los que pienso yo que deben serlo? Entonces, me parece, Roberto, que efectivamente la iglesia en gran parte nos hemos ganado ese rechazo o el estar fuera de moda. Pero para no caer en esas situaciones de que estos tiempos sí, estos tiempos no, es decir, estar a la moda o fuera de moda, creo que la iglesia más bien debe de caminar junto con nuestra sociedad. No adelante, no atrás, sino junto con la sociedad para corresponder a los retos, definitivamente. Y me quiero remitir un poquito a un libro que a mí en lo particular me gusta mucho y lo cito con recurrencia, La Divina Comedia, de Dante Alighieri. Y me llama la atención en estos, bueno, son como poemas, ¿no?, o cantos que él escribió. Me llama la atención que cuando llega él a la entrada del infierno, depende de la edición que leamos, pero cuando él llega a las puertas del infierno, se topa con un letrero donde dice, bienvenidos donde la esperanza termina. Me parece, entresacando ese escrito de Alighieri, que a veces perdemos de vista como iglesia, de que la gente por el hecho de ir a una congregación ya es un milagro en sí. Ya es un milagro en sí. Y mi responsabilidad es aprovechar esa oportunidad para sembrar la semilla liberadora de Cristo. No para intentar poner cercos, ¿no?, que la gente se vaya. Entonces, creo que la gente debe de ver en la iglesia esperanza. Debe ver en la iglesia gracia. Y debe de vivir a través de los que dicen ser iglesia, precisamente esa solidaridad. Que a mí me gusta mucho ese término. Más que empatía. Yo no hablo mucho de empatía porque es muy difícil, creo yo, imposible estar en los zapatos del otro. Pero puedo hablar de solidaridad. No comprendo, no estoy allí lo que tú estás pasando. No sé qué se siente quizá perder un ser querido, el divorcio, estar con una enfermedad. Pero aquí estoy, contigo. Y como diría el apóstol San Pablo, lloro contigo o río contigo. Me parece que debe ser ese el ámbito de la iglesia para entonces, repito, con independencia si se ve o no de moda, ir a la par con la sociedad y poder responder los retos, necesidades y gritos que a veces la sociedad hace. Lo actual. Sí. Fíjate, ahorita que mencionas eso de la empatía, de que es muy difícil, yo también pienso similar al respecto. El fin de semana pasado fuimos a Cuauhtémoc a entrevistarnos con una persona que próximamente va a estar aquí en La Mera Neta. Ella perdió a su hijo. Lo mataron, lo asesinaron. Y están dentro de un proceso, una investigación. Ella y su esposo han estado indagando, han estado investigando y han descubierto cosas muy oscuras, ¿no? Incluso delicadas que no vamos a poder tocar nosotros aquí porque está todavía en la investigación. Pero ella mencionó algo muy importante de que dice, ¿sabes que estoy harta de que la gente llegue y me diga, échale ganas? Sí, claro. No, adelante, te entiendo cómo te sientes. Dice, nadie entiende lo que yo siento. Nadie está en mis zapatos porque nadie ha perdido. Toda esa gente que se ha parado a decirme eso, nadie ha perdido un hijo en las condiciones en como yo lo perdí. Y ella menciona eso, o sea, dice, no puedes ser empático porque no tiene la más mínima idea de lo que yo estoy sufriendo. Sí. ¿Me explico? Así lo comparte ella. Y luego también me ha tocado personas que de repente, un señor que perdió a su mamá, y él dice, yo platico con mi mamá todas las noches.
Y nos falta otra persona muy creyente, muy religiosa, que llegó y le dijo, oiga, no, pero es que eso no es correcto, o no es lo que se debe hacer, o con los muertos nomás el 2 de noviembre nos visitan. O sea, empezaron a darle instrucciones de que sí y que no. Sí. ¿Qué piensas tú al respecto de adoctrinar de esa manera? Bueno, yo creo que me conoces. Siempre trato de ser muy mesurado y respetuoso. Pero a la pregunta directa yo respondería ¿qué ha sido uno de nuestras situaciones más difíciles para poder acompañar a la gente? Hablando de las pérdidas, es cierto, totalmente de acuerdo. Jamás podré comprender al 100% o acercarme al entendimiento del dolor por la ausencia de un ser querido. Y aun cuando las circunstancias pueden ser parecidas, todos nosotros tenemos diferentes bagajes. Y no podré entonces comprender en su totalidad a la persona al grado de decir, te entiendo. Yo pienso que a veces hasta el silencio es sanador, Roberto. Es preferible, ¿verdad? Es preferible estar junto a ti, estar junto a la persona y guardando silencio. Y eso lo digo en base al libro de Job, en la Biblia, que es un libro extraordinario. Es un libro realmente extraordinario porque, por cierto, con otra, se habla del libro de Job que pareciera ser que es un libro en donde se habla de cómo Job resistió las pruebas, ¿verdad? Cómo Job pudo salir adelante en medio de tantas situaciones. Pero la verdad es que Job lo que menos tuvo a veces fue paciencia. Al principio, después de perder a su familia, sus posesiones, su propia salud, vienen sus amigos y hacen lo que debemos hacer como iglesia o como personas, que es sentarnos y acompañarnos en el dolor. El detalle, por no decir problema, ¿verdad? Pero el detalle fue cuando empezaron a hablar, oye Job, a alguien que es justo Dios no lo hace, estoy parafraseando, ¿verdad? Sí, alguien que es justo, pues Dios no lo va a castigar así. Y alguien que busca a Dios es imposible que pase por esto. Entonces, así somos nosotros como personas. Alguien que pueda pasar, decimos, traes algo escondidas. En la iglesia a veces eso es algo común. No, común y yo voy a decir monstruoso, pero no, lamentable. No tienes trabajo porque no estás diezmando, porque maltratas a tu esposa y empezamos a crear juicios. No sabemos qué está pasando, no sabemos, el suicidio es otro tema. Me ha tocado ir con personas donde se les ha dicho, bueno, vamos a orar, aunque su familia está en el infierno, ¿verdad? Porque se quitó la vida. ¿Qué es eso, no? El llamado a nosotros, repito, es a externar esa solidaridad, a llorar contigo, porque no te comprendo, pero aquí estoy, ¿no? Todo en la tesitura del amor. Ahora, lo que decías, ¿no? Hace un momentito sobre las diferentes maneras de abordar el duelo, el proceso del duelo. Todo el mundo tenemos diferentes formas de procesar el duelo. Y yo no puedo decir esto está bien y esto está mal, esto es correcto, esto no. Lo procesamos de diferentes maneras. He conocido personas que van al panteón y hablan con su mamá, con su papá. Yo no puedo decirles, estás mal. Están procesando su duelo, están procesando la pérdida. Al contrario, yo debo de acompañarles. En mi propio caso. ¿Con tu mamá? Con mi mamá, hace 4 años cuando feneció de cáncer, en la clínica 33 aquí en Ciudad de Chihuahua, me costó mucho, no puedo decir que los primeros meses, los primeros años, pasar por el hospital porque se me venía el recuerdo, porque literalmente mi mamá murió en mis brazos, escuché su último aliento. Entonces, en una ocasión lo dije en un sermón y alguien se me acercó, oiga pastor, ¿qué no tiene fe que su mamá está con el Señor? Sí, tengo fe, y sé que está allá. Pero me dolió. Pero me duele. Sí. Exacto. Entonces, a veces hablamos, diré mi mamá, muchas veces porque podemos hablar, pero se nos olvida la solidaridad, la misericordia, el tratar de comprender un poquito cómo te sientes, ¿no? Y lo vemos desde una frialdad a veces, no sé si quepa la palabra, pero desde una frialdad o desde una altivez, muchas veces, maquillándola de fe, maquillándola de madurez cristiana, cuando no debe ser así. Jesús mismo, ¿no? En el Evangelio de San Juan, capítulo 11, cuando muere su amigo Lázaro, sí, Jesús lo resucita, pero nosotros lo vemos ya sabemos el final de la historia, exactamente. Pero Jesús escucha el reclamo de sus hermanas, de Marta y María, si estuvieras aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Y qué es lo que hace Jesús antes de resucitar a su amigo Lázaro? Jesús llora. Y yo he escuchado sermones, he visto libros, no te puedo decir que los he leído porque cuando vi eso dije, no lo voy a leer, pero he tenido esas experiencias donde dice, no, Jesús lloró por la incredulidad de la gente, porque no creyeron que lo iba a resucitar. Repito, hablamos de porque ya conocemos el desenlace. Pero en ese momento Jesús llora y para mí ese es un acto solidario de Jesús. Por la muerte de su amigo,
por el dolor que estaban expresando aquellos que se dolían por la muerte de Lázaro. Entonces Jesús entiende nuestro dolor. Yo debo ser el heraldo de ese Jesús que entiende el dolor. La iglesia debe ser la comunicadora de esa solidaridad o ese entendimiento y acompañamiento de Jesús a través de la iglesia. Me parece que muchas veces como iglesia, no hablo de nada en particular, por supuesto, más bien por parte de la iglesia que yo represento, creo que a veces hasta le queremos ayudar a Dios, o pretendemos saber más que Dios. Y eso es un gran error, que debemos de cuidarnos. Y es un terreno donde no debemos de meternos, porque no es nuestro papel. Sí. No es nuestro papel. Sí. Fíjate, ahorita que estás mencionando lo de tu mamá, pues a mí me tocó perder a mi papá. Pero cuando muere mi papá, yo me quedo muy tranquilo, porque mi papá hace cuenta que toda su lista de deseos se le cumplió al 100%. Morir no estando enfermo, morir en pleno uso de sus facultades mentales, morir trabajando, siendo todavía productivo y en paz con todo el mundo. No deber nada ni que le debiera nada, así. Y él y yo, en la adolescencia nos tocó conflictuarnos mucho y cosas así, pero nos llevamos bien. O sea, no teníamos ningún problema. Cuando él muere, resulta que yo voy a la universidad, aviso, estaba en clases, aviso que no voy a quedarme y ya empiezo a ir a la funeraria. Va y me visita gente de mi trabajo y yo me salgo con ellos ahí a las salitas de espera y platico. Llegaron unas personas, me subieron a una camioneta a platicar ahí con ellos, me llevaron ahí unos refrescos espirituosos. Llegaste tú y hubo gente que me criticó, me decían, oye, pero ¿cómo estás haciendo vida social en el momento en que murió tu padre? Pues es que yo estoy viviéndolo de acuerdo a mi experiencia. Y ahora, no estoy criticando que si lloras está mal. Claro, por supuesto. ¿Sí? Pero en ese momento yo me sentía tranquilo, en paz, satisfecho por la vida que mi papá había tenido y la forma en cómo murió. Creo que también ahí es el otro extremo, ¿no? O sea, porque estás muy triste o porque estás satisfecho, porque estás tranquilo, está mal. Porque no lo vives como yo pienso que debieras vivirlo. Sí, claro, definitivamente queremos encuadrar a la gente dentro de nuestra propia perspectiva. Y si no se cumple esa expectativa, entonces estás equivocado, lo estás haciendo mal. No debe ser así. Yo he aprendido a lo largo de los años, Roberto, que la ignorancia da lugar al prejuicio. Y el prejuicio nos lleva, al revés, tener prejuicios nos lleva a crear muchos problemas y a ignorar lo que está sintiendo la otra persona. Entonces, si yo tengo el prejuicio de que reír en medio de un funeral, y yo río porque a mí me ayuda a procesar la pérdida, pero la gente lo juzga, entonces ese prejuicio va a llevar a la persona a decir o cometer atrocidad y media. ¿Como cuál? El juicio, el decirte que estás mal, ¿no? Y le pasó a Jesús de Nazaret. Cuando él comía con los pecadores, cuando él estaba, ¿verdad?, con los niños, inclusive, los discípulos se escandalizaron también y trataban de que los niños no se acercaran a Jesús, a lo mejor porque andaban descalzos, mocosos, sucios, ruidosos. Pero Jesús les dice, déjalos, no les impidas, es más, si no son como ellos, no pueden entrar al reino de Dios. La gente religiosa en aquel tiempo también hacía lo mismo, ¿no? ¿Quién es este que toca a los leprosos? ¿Quién es este que se acerca a las prostitutas? ¿Quién es este que toca a la mujer con flujo de sangre? ¿Quién es este, verdad, que se cree con sanar y perdonar pecados? No había todavía el entendimiento, no lograron dimensionar lo que Jesús estaba haciendo. Y como iglesia creo que debemos de pasar todo a través de esa perspectiva, ese filtro de Jesús, no el mío. El mío va a decir eso, ¿por qué ríes? ¿Por qué lloras? ¿Que no tienes fe? ¿Por qué no puedes pasar estos días? ¿No? ¿Que acaso no eres pastor? La gente, hablamos a la ligera. Pero hay que verlo, repito, desde la óptica de Cristo Jesús. Y con otra también. Tiene mucho que ver nuestra interpretación de la Biblia. Porque en el nombre de Dios y con la Biblia en mano, hemos cometido atrocidades, guerras, juicios, andamos juntando y separando parejas, hemos lastimado familias en el nombre de Dios y con la Biblia en mano. Y en todos los ámbitos, personal, eclesiástico, hasta mundial, ¿no? Hablando de guerras. Pero creo que Dios no debe de ajustarse a nuestras agendas al revés. Nosotros debemos de estar en el terreno, en la agenda, en la perspectiva bíblica, en la perspectiva de Él, a través, por supuesto, de una lectura bíblica liberadora, para poder responder entonces a los retos que tenemos. Y si no lo hacemos, entonces sí, lo que tú decías,
seremos una iglesia quizá pasa de moda, quizá que no está influyendo, quizá que no está respondiendo. Y por eso, ¿para qué nos buscan? Correcto. Iniciamos, cuando empezamos ahorita a platicar, hiciste una frase y dijiste, pues que tú eres el representante de la Iglesia Metodista de México, pero hiciste un paréntesis. No creemos tener la verdad absoluta. Eso es muy difícil que alguien, un ministro religioso de cualquier organización, lo diga como tal. Casi todo el mundo dice, esa es la verdad y como dijo una del medio artístico, no, esta es mi verdad. Y tú no, tú lo manifiestas de esa manera. ¿Has estado sentado con gente, con líderes religiosos de otras organizaciones, de otras creencias, de otras religiones, vamos a decirle así? ¿Cómo te ha ido? ¿Y con quiénes has ido? ¿Y qué ha pasado después? Porque ha habido consecuencias. Para responder, claro, con todo gusto. Difícilmente voy a decir con quiénes para poder expresar cómo me fue. Pero bueno, antes, definitivamente, a la verdad que tenemos la verdad o no, nosotros decimos, o yo digo tener la verdad, pero la verdad en Cristo. Jesús dijo, y la verdad los hará libres. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. No es en cuestión de comportamientos, vestimenta, formas, sino la verdad es Jesucristo. Y esa verdad es la que tenemos y tratamos de anunciar. ¿Sí me explico? Correcto. En ese sentido, en la persona, en la vida, en los milagros, en las palabras, muerte y resurrección de Jesucristo. Esa es la verdad que nosotros decimos tener como pilar y que anunciamos y tratamos de vivir. Ahora bien, sí, en este puesto administrativo y pastoral que tengo a lo largo de estos años como obispo de esta conferencia dentro de la Iglesia Metodista de México, he tenido reuniones tanto en el ámbito político y con líderes religiosos. Y en político porque, bueno, ha habido instancias políticas del Estado o del municipio que nos invitan y siempre, por supuesto, con otros liderazgos religiosos. Y la verdad han sido difíciles. Voy a poner 2 ejemplos, Roberto. Uno de ellos... Voy a emitir cuál fue, para no quiero faltar respeto a nadie, por supuesto, ni mucho menos. Pero se hablaba de ser ecuménicos y se hablaba de que la iglesia, ¿verdad?, en general, se acerque a la sociedad. Y yo hice un par de preguntas. Una pregunta fue, bueno, muy bien, pero no veo ninguna mujer. Me llamó la atención que no había ninguna mujer. Le digo, si hablan o nos convocan y me invitan para ser iglesia, para acompañar, para escuchar, no estoy viendo la parte de la mujer en esta reunión. Éramos 30 y tantas personas. Yo solamente estoy viendo hombres que decimos hacer religión. Pero no veo ninguna persona. Y obviamente, pues ahí Bueno, pues les tiraste una ¿no? curvota. Y el otro ejemplo fue, no había una expresión religiosa en particular, una muy grande en nuestro país. No había en esa reunión. Y lo mismo, nos hablaban de unidad, nos hablaban de que nosotros debemos ser uno para poder ayudar a la sociedad. Y otra vez, ¿verdad? ¿Por qué no hay esta representación? Sí, exactamente. También? ¿Por qué no está esa representación? El líder que nos convocó, no era ministro, tenía otra posición, pero no era ministro religioso. Dijo, bueno, voy a responder a la preocupación de este señor. Le dije, no, un momentito. No es mi preocupación. No estoy preocupado. Me preocupa nada. Solamente dije, me llama la atención. Porque me convocas y me dices, y no estamos los que debemos estar, como tú estás hablando, me llama la atención. Y quiero saber por qué. No me respondió. Pero, ¿por qué comento estos 2 ejemplos? Porque, repito, a veces pensamos que solamente unos cuantos hacemos religión. Y al tener esa perspectiva, es fácil decir a la gente cómo se debe comportar. Sí, ya estás prejuzgando desde el momento en que seleccionas o cierras las puertas de claro. a Por quien ejemplo, entra. a mí me llama la atención que no veo una mujer. ¿Por qué? Porque un tema hoy en día muy ágido pues, es el aborto. ¿Y quiénes decimos quién sí y quién no? Los hombres. Exacto. Sí, yo he estado invitando y crear foros para hablar del aborto, pero también de la perspectiva de la mujer. Y no solamente una mujer que haga religión, o que practique religión, también una mujer que ha estado en esa trinchera. O sea, escuchar, ese es el punto de escuchar. Por eso me dio la atención y por eso pregunté, y ahí ya sabía la respuesta, pero pregunté. En el otro ejemplo, Roberto, también lo pregunté por qué. Porque pareciera ser que solamente en los eventos públicos, y se lo dije a una figura política importante de nuestro estado, no me volvieron a invitar, yo creo que es por eso. Ni modo, fui respetuoso, pero también creo que tengo una responsabilidad. Y les dije, no solamente nos busquen
en terrenos selectivos. No solamente nos busquen en momentos claves y específicos o concretos, búsquenos también para poder colaborar en la construcción de nuestra sociedad, también en la reconstrucción, mejor dicho, ¿verdad? Del tejido que se está viendo mermado y lastimado por la violencia. Y no solo, violencia no solamente me refiero a la cuestión del crimen organizado. del crimen, o a veces hasta desorganizado. Me refiero a que cualquier persona por cualquier cosa atenta contra la integridad de la vida de otra persona, sino violencia al interior de los hogares. Violencia religiosa, como te decía hace un momentito, ¿verdad? Para mí, violentar religiosamente es juzgar a alguien de por qué no tiene trabajo, ver a alguien mal porque se divorció. Yo no conozco las circunstancias que lo llevó a tomar esa decisión, ¿no? Andar mandando a gente al infierno. Yo no tengo ese papel. Entonces, les dije eso, ¿verdad? Búsquenos también para la reconstrucción del tejido social y colaborar juntos. Eso ha sido, pero ha sido difícil, Claro, hay gente extraordinaria que tiene mucho más experiencia y quizá perspectiva mucho mejor que yo, pero a veces es un poquito difícil porque otros pensamos, para no faltar respeto a nadie, que fuera de mi comunidad no hay salvación, que fuera de los míos todos están mal, como si fuéramos la última Pepsi en el desierto. E insisto, desde la perspectiva de Jesucristo de Nazaret, la perspectiva de los evangelios, la palabra de Dios, es no escondernos o atrincherarnos, sino salir, ser la luz de este mundo, ser la sal en este mundo, que por cierto, Roberto, no soy muy buen cocinero, algo he aprendido obviamente de mi esposa, de mi hijo, le gusta mucho cocinar. El elemento de la sal, el sabor de la sal es un sabor que muy pocas veces le ponemos atención. Degustamos más otros sabores, ¿no? Ponemos más atención a otros sabores. Pero gracias a la sal, es que puede cocinarse, es que puede saber diferente, todas las propiedades que tiene eso, ¿no? ¿A dónde voy? Que a veces perdemos de vista también como iglesia, que ser sal significa también, a veces cosas que no se ven, pero estamos colaborando, estamos trabajando en cualquier iglesia para todo eso, y podemos perder de vista esas situaciones, y solamente concentrarnos en lo público, en lo que llama la atención, no, también en lo secreto, en lo íntimo, también en trincheras que no se ven. Tenemos que ser fieles al llamado de Dios, que creo que casi todas las iglesias, si no es que todas, estamos en esa perspectiva, definitivamente. Correcto. Oye, qué bueno que tienes tú esa visión y que has parado a esas figuras que nomás quieren adornarse, ¿no? Siendo excluyentes. Perdón. Pero aquí hay algo muy importante. Cuando tú mencionas, debe haber representación de las mujeres. Eso es darle actualidad a la iglesia. O sea, no podemos seguir teniendo una visión machista, misógina, porque los tiempos en que vemos las escrituras, ¿no? Pues son tiempos de machismo en su máxima expresión. Ahorita mencionabas que a las mujeres no se les censaba igual, no se les menciona por nombre, se les mencionaba nomás por su origen, o hija de fulanito, o esposa de sutanito como objeto, claro. Por la época y el contexto social. Creo que entonces hace falta que la iglesia, hablando como conjunto de todas las religiones, se vuelva actual, que atienda las necesidades, dijiste los retos ahorita, y usaste la palabra, actuales, como con temáticas sociales que están en conflicto. ¿Qué piensas de las marchas que se hacen? ¿Qué piensas de esas manifestaciones sociales? Si quieres hablar de ello, si no, te comprometo, no, ¿eh? No, está bien. Creo que todo el mundo tenemos derecho a expresarnos. Lo que creo es que no tenemos el permiso para atentar contra lo que otros han construido o han logrado. Me refiero a destruir y todo eso, ¿no? Pero creo que la expresión es necesaria. Creo que la expresión social también es necesaria, porque si no viviríamos en una tesitura gubernamental o política donde se silencia. Y no, creo que no. Creo que en México hemos tenido capítulos muy complicados, que al salir de la calle ha habido reacciones violentas y muy complicadas, ¿no? Muy complicadas, desde estudiantil hasta sociales. Entonces creo, repito, que las personas tienen su derecho, o tenemos el derecho, a expresarnos, a denunciar, por supuesto, lo que se piensa que no está correcto, o lo que se evidencia que no es correcto. Pero pienso que esas marchas no tienen permiso bueno, no sé si no tienen permiso.
creo que lo óptimo no es la violencia, ¿no? La violencia, violentar a otras personas, repito, violentar lo que otros han construido a través de su trabajo, ¿verdad? Como los negocios, etcétera. Pero sí, repito que se debe de levantar la voz. Yo sí soy de esa idea. Y aun cuando sean religiosos o no. Exacto, es lo que te iba a decir, porque hay manifestaciones de tipo social, los pro vida y los proabortistas, ¿no? Los de las mujeres feministas. Está también, me ha tocado ver manifestaciones de los cuerpos médicos, de los equipos de salud. Me ha tocado ver diferentes tipos de manifestaciones. Y a veces los juzgamos o los criticamos. Estás marchando, pero de repente yo estoy juzgándote a ti que eres, no sé, abortista, y luego yo soy pro vida, y luego después yo voy y marcho, me manifiesto. Y ahí sí estoy bien, y volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que cuidando la parte de a ver quién tiene más músculo. Ándale, están mostrando eso, Sí, creo que si se hace no desde esa perspectiva, o sea, voy a mostrar músculo, creo que si se hace no desde esa perspectiva, no sé si me explico, pienso que estamos ejerciendo el derecho que tenemos a levantar la voz, que todo el mundo lo tenemos, todo el mundo, pero yo cuidaría esa parte, por ejemplo, voy a hablar de mi iglesia, cuidamos de la parte de que no estamos acá marchando o denunciando o manifestándonos para mostrarte el músculo. Yo creo que eso no es así. No es una lucha de poder. Esto no es una lucha de poder. Y menos desde la óptica eclesiástica, ¿no? Correcto. Rodolfo, ya para ir cerrando esto, contigo quise hacerlo empezar al revés, platicar al revés. Me interesa mucho conocer por qué Rodolfo, siendo una persona estudiosa, una persona que le gusta mucho documentarse para crear un criterio, llegaste a ser o a decidirte por ser ministro religioso, cuando creo que tenías posibilidades de haber estudiado cualquier otra profesión, haberte preparado en otra área. ¿Qué es lo que te llevó? ¿Cómo fue tu experiencia? Y a grandes rasgos tu caminar dentro de ello, y al último nos vamos con la parte de tu familia, porque eres papá de 2 hijos, de una señorita y un jovencito. Claro, Roberto. Bien, en primer lugar, ando en estos menesteres porque creo que recibí una llamada de Dios específica a mi vida para poder ser pastor, heraldo o anunciador de las buenas nuevas. En mi juventud, a través de la lectura bíblica en primer lugar, a través de la experiencia que tuve participando en mi iglesia de origen, es como yo llegué a la conclusión de que Dios me estaba llamando para esta función, que no fue fácil, no es voy a ser pastor y se acabó, no, porque es un terreno en donde no se puede tener la perspectiva de que voy a tener mucho dinero y aquí sí voy a... No, hay limitantes. Respeto a quienes lo tengan. En mi caso no, porque no es así. De hecho, vivimos de la itinerancia, nos mueven de ciudad, etcétera. Pero bueno, en primer lugar, Roberto, puedo decir, repito, por una conclusión muy personal de que Dios me estaba llamando y que pude experimentar la confirmación primero de mi familia y luego de mi iglesia local, en donde estaban de acuerdo en apartarme para este ministerio pastoral. Entonces, así fue, repito, pero en primer lugar a través de la lectura bíblica y un convencimiento personal, pero obviamente confirmado. No fue así como que algo secreto, muy... O sea, escuchaste opiniones de tu entorno. Sí, exactamente. Opiniones, consejos y demás. Ahora, eso es el momento en que tú dices, este es el propósito de mi vida, aquí en este plano, en esta tierra. ¿Sí es correcto? Sí. Ok. De ahí, cuando ya encuentras ese llamado, vamos a decirle así, te vas al seminario. ¿Cuánto tiempo se estudia en el seminario? Sí, ingresé al seminario Juan Wesley, en la ciudad de Monterrey, de nuestra iglesia, 4 años. 4 años en su forma interna, es decir, fui interno. Bueno, se escucha un poco feo, ¿verdad? Viví ahí. Exactamente, junto con otros compañeros. Sí, no vayan a creer que eres del otro seminario que está acá, en donde van y aprenden muchas cosas que está en Juárez, ¿no? Que está en Juárez, no, ahí vivimos 4 años. Se estudió la licenciatura en teología y saliendo del seminario, inicié el proceso para ponerme a las órdenes de una conferencia anual, la hora que ahora dirijo, ¿verdad?
Entonces el estudiante, el aspirante a pastor, se pone en las órdenes, inicia el proceso y ya las autoridades dentro de la iglesia determinan a dónde enviar. Es como un pasante, es como si fueras un pasante cuando sales del seminario. Vamos a decirlo que sí. Sí, en cierto Para sentido. Ajá. equipararlo, ¿no? Sí, claro, sí. A otra profesión. Exactamente. Ajá. Y se manda a un campo pastoral, a la ciudad donde se necesite a ese pastor o esa pastora, por supuesto. Y en mi caso, saliendo del seminario, me enviaron, ya me había casado con Cintia poco antes, nos enviaron a la ciudad de San Luis Potosí. Tu esposa también es licenciada en teología, ¿verdad? Sí. También es pastora, ¿se puede nombrar así? Sí, ella tiene tanto la licenciatura en teología como también ya fue ordenada dentro de nuestra iglesia como presbítera, porque dentro del metodismo mexicano creemos, practicamos, fomentamos y lo dignificamos el ministerio de la mujer, y ella es presbítera dentro de nuestra iglesia. Además, claro, de otros estudios que ella tiene, ¿no? Correcto. ¿Tú te vas a Estados Unidos, tengo entendido? ¿Haces algo por allá también? Sí, bueno, lo que pasa es que estuve como pastor en una de las fronteras de Tamaulipas. Y al estar allá tuve la oportunidad, se me abrió la puerta y la aproveché, de estudiar una especialización, una especialidad en consejería y teología. Consejería familiar y también en teología. Entonces, porque tengo esa perspectiva y esa forma de pensar. Entre más le eche el morralito, perdón por ser tan coloquial, entre más me pueda preparar, entre más pueda tener yo acercamiento a otras opiniones, experiencias, materiales y conocimiento, creo yo que es a medida que puedo servir mejor a los demás. Entonces sí, tuve una formación por allá. Aparte de ser capellán en un hospital por varios años. También estuviste ahí. Que es como el consejero, el que les da acompañamiento a las personas que están ahí enfermos o familiares. Fue toda una experiencia. Suave. Fue una experiencia suave y complicada, porque estuve desde personas, y que me tocó ver a una señora morir sola de cáncer y gritando, ¿dónde está mi familia? Y el único que estaba allí era el capellán. Son experiencias que te desgarran. Otra experiencia muy difícil, y yo lo anuncio, la verdad es que lo anuncio cada vez que tengo la oportunidad, dentro de muchas, fue que me llamaron, como en ese tiempo teníamos un beeper, el beeper te marcaba la sala, el área donde había que llegar. Fui, me puse la vestimenta porque era un área, la persona tenía SIDA, entonces, pues por obligación la vestimenta, ¿no? Que hay que ponerse por protección, seguridad, etcétera. Y una persona llorando, tomando la mano a quien estaba postada en la cama, y en ese momento el pip, pip, se escucha cómo muere. Me acerco y veo que era otro hombre. Era una pareja homosexual. Yo allí, Roberto, aprendí una cosa. ¿Cuál fue lo que he estado hablando a lo largo de esta charla? ¿Quién soy yo para juzgar? Exacto. ¿Sí? Mi papel era acompañar, intentar, porque no es fácil, dar palabras de consuelo a esa persona que en ese momento estaba sufriendo. No era mi papel de, no, con permiso. He sido juzgado por eso, he sido rechazado por eso, pero me mueve más, como decía ahorita, el llamado que creo tener para comunicar el consuelo, la fortaleza y la misericordia de Dios a las personas. Creo que ese es mi papel, ¿no? Pero en fin, hubo muchas experiencias, en ese hospital, ¿no? Muy bien. Tú eres de Saltillo. Soy originario de Saltillo, Coahuila, sí. Pero cuando tú tomaste la decisión ya de dedicarte a esto, ¿sabías que era, ahora sí que, como dijo Juan Gosley, ¿no? El mundo es mi parroquia, o sea, que ibas a andar de aquí para allá. Te ha tocado vivir en varias ciudades, dentro de ciertas ciudades te ha tocado tener que cambiar de congregación, de iglesia. O sea, tú y tu familia se la tienen que estar rifando a que por lo menos cada 2 años, sí, o a veces hasta, bueno, pueden durar hasta 4, tengo entendido, cambia, ¿no? Sí, no hay límite. No hay límite ya, ni de límite mínimo ni máximo. Okay. No lo hay. No lo hay. En mi experiencia, el promedio ha sido 4 años. Y no ha sido porque ya 4 años ya no tienes nada que decir, o sea, no, sino va a haber otras circunstancias, ¿no? Correcto. Que me requieren otra congregación, o que fui electo, como es el caso, etcétera. Pero sí, y es una complejidad. Llega un momento difícil, ¿no? Por ejemplo, ahora mis hijos, ¿no? Mi hija ya está en la universidad, mi hijo está en prepa, entonces visualizar un cambio es difícil. Sin embargo, me considero institucional y ver las mejores opciones para todos, definitivamente, ¿no? Por eso, en mi ejercicio episcopal, los cambios pastorales han sido los mínimos.
Porque al final del día yo doy el visto bueno a los cambios, Ujú. pero han sido los mínimos. ¿Por qué? Precisamente para apoyar a las familias y también continuidad en las propias congregaciones. Correcto. Si no, se quería en los temas como la política, ¿no? Que cambian y no se hacen los proyectos Exactamente. completos. Muy bien. Exactamente. Rodolfo, en la vida familiar, ¿cómo vive Ujú. un obispo que está en el escrutinio de toda la gente, de los propios y extraños? ¿Cómo es la dinámica familiar? Porque Sí. volvemos a lo mismo, es muy complicado que les ha tocado estarse cambiando. Ujú, ujú, ujú. Creo que el peso que tus hijos reciben en esta etapa que es Ujú, complicada, ¿no? claro, O sea, claro. tu hija universitaria es muy tranquilita, Dacia. Derek, él sí es inquieto, Sí. pero también pues, en prepa. ¿Cómo es el peso para ellos, para tu esposa? ¿Y cómo es la dinámica que tienen en la familia? Sí, gracias Roberto. Sí, efectivamente, mi hija 20 años, mi hijo Derek 15. Cintia y yo tenemos, a Dios gracias, vamos a cumplir 23 años de casados. Entonces, ha sido complicado. ¿Por qué? He logrado comprender algo. El que expone, se expone. Y en estar en un cargo donde estás supervisando, como hablábamos hace un momento, ¿no? A mucha gente, pastores, pues eres el blanco y el foco de atención para las personas, sobre todo para denostar. Es complicado, es complicado. Yo no estaba acostumbrado a eso, sin embargo, trato de asimilarlo, de procesarlo y aprender, porque no toda la crítica se debe de rechazar. Aprender también de la crítica, aprender también de esas situaciones y las cosas que lastiman, tratar de dejarlas a un lado. Pero ha sido difícil, Roberto, porque una cosa es que puedan hablar de mí, puedan enfocarse en mí, y otra cosa es con la familia. Ujú. Ahora con las redes sociales, ¿no? En ese ámbito, inclusive a mis hijos se les ha juzgado y se han acercado, oiga, pastor, oiga, obispo, ya vimos a su hijo, puro deporte, ya vimos a su hija, no la vemos en la iglesia, pero la vemos entrenando, la vemos acá. ¿Y cómo anda su hijo? Me dijo una persona, ¿cómo anda su hijo? ¿Por qué la pregunta? Es que lo vi en fotos en Instagram, con muchos compañeritos y pues no lo hemos visto aquí en la liga, que es el Larrón de Jóvenes. Eso es muy doloroso porque lejos de poder preguntarme cómo están, cómo se sienten, otra vez, el juicio o el prejuicio. Ujú. Y hablar, porque tenemos dinámicas, lo que hemos encontrado, Roberto, como receta, quizás de llamarlo así, como receta familiar, es continuamente tener pláticas familiares. Ujú. Pláticas familiares. Ajenas a todo el contexto religioso. Sí, por de la supuesto. organización. Por supuesto. Y donde hablamos de retos, de necesidades, donde hablamos de los logros, donde hablamos, porque yo salgo mucho de la ciudad, porque mi esposa, pues, su horario como maestra, ahora mi hija todo el día se va a las 7 y regresa a las 8 de la noche, el Derek también, ¿no? Con sus ocupaciones, entonces tratamos de hablar, de escucharnos, pero también de hablar de esas situaciones. ¿Sabes qué? Me comentaron esto, pero yo confío en ustedes, yo les he enseñado y yo sé que lo que están haciendo. Entonces, lo que trato de decir es tratar de protegerlos y que ellos maduren en medio de la crítica, porque es fácil enojarse con la gente, enojarse con la iglesia. Recuerda lo que decía de John Stott, son amables los jóvenes con Jesús, pero tienden a rechazar, ¿no? A ser hostiles con la iglesia, y eso significa precisamente por el prejuicio, por el rechazo. Entonces, es complicado, pero a la vez, esa es la parte más bondadosa de todo esto, que son los momentos más en número, pues, hay una gran satisfacción. Sí. Una gran satisfacción en acompañar a la gente, en invitaciones, en reuniones. Es muy grato, es muy grato. Y que ellos digan, papá, estamos aquí contigo. Es grato recordar como los momentos más difíciles que he tenido, porque he tenido momentos complicados, cuando me llaman de Fiscalía del Estado, cuando en juzgados laborales, recordemos esto, toda la gente se va a ver como víctima, aun cuando tengan la culpa, aun cuando hagan cosas lamentables, se van a ver como víctimas. Entonces, todo el obispo y el obispo, y esto es por el obispo, y la iglesia no crece por el obispo, los jóvenes, es difícil. Los momentos más difíciles que yo he tenido, que me han quebrado, lo más hermoso es que está mi esposa y mis hijos. Eso ha sido lo más hermoso, cómo he sentido el respaldo de ellos y lo que me alienta. Obviamente, la presencia de Dios, pero también a través
del amor y la compañía de mi familia. Eso ha sido muy, muy, muy gratificante. Correcto. Oye, ¿y son deportistas? La familia es una familia de deportistas. ¿Tus hijos sobresalientes en la natación, los dos? Sí. Derek, en los últimos estatales, los últimos 3 años, ha estado destacando inclusive en primeros lugares. Actualmente tiene primeros lugares a nivel estatal. Y Dacia, en el último nacional, el mes de diciembre pasado, obtuvo 3 medallas de bronce y que ha tenido también primeros lugares. Ella destaca en 100 y 200 pecho, estilo pecho. Y Derek, en mariposa y crawl o libre, es su fuerte. Se me acabó mi bebé, tú lo conociste, mi niño, chapito, chaparrito, no, ya se está acabó. bien alto y guapo, se puso guapo el chaval, oye. Sí, Derek. Pero bueno, no hablemos de ese tema porque después me regaña y lo balconeo con los muchachos, pero sí, son disciplinados, y mi esposa también, runner, corre y sobre todo el gym. Y yo intento para que no me echen carrilla, no se rían de mí, pues intento también hacer un poquito y también correr en la bicicleta. Y la bici. Sí. ¿Hiciste tu TikTok? ¿Tu primer TikTok? Sí. Perdón, me lo mandaste, me dio mucha risa porque sale la bicicleta. Hablando de la bicicleta y muy suave, muy, muy creativo, me gustó mucho. Pero eso me gustó porque dije, qué chido que el obispo esté actual con esta tecnología, sin ofender, o sea, usándolo para bien, para divertir a lo mejor, pero es actual. Me pongo en el lugar de un chavo, ¿no? De 13 años, que ve el TikTok y que ve ahí al obispo subiendo un TikTok, se me hace una idea genial, se me hace algo muy, muy suave, y de verdad te felicito por eso y por toda tu trayectoria, y te agradezco mucho por la amistad, sobre todo. Al contrario, Roberto. Vamos a terminar. Quiero que luego platiquemos de otros temas porque eres una persona con la que se puede platicar muchos temas a profundidad. Muchas veces incluso a mis hijas para tareas, para cosas así de historia, de geografía, filosofía. Les has guiado, les has ayudado y te lo agradezco mucho. Eres una persona muy preparada, pero sobre todo una persona muy, muy humana y que vive los principios del cristianismo. Pues ahora sí que con su vida diaria. Que así sea. Que Dios nos ayude en eso, Roberto. Muchas gracias por venir. ¿Sale? Al contrario, el gusto es mío. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, amigos, pues esto fue un capítulo más de La Mera Neta. Les invitamos a que nos ayuden a compartir este contenido y conocer estas historias que nos dejan ahí un ejemplo o algo positivo para nuestras vidas. Nuestra intención es que les sirva, aunque sea a una sola persona en este planeta llamado Tierra. Nos vemos en la siguiente. Esto fue La Mera Neta. Adiós. La Mera Neta con Roberto Mantilla.